Revolución Inglesa. Serie de enfrentamientos entre los partidarios de la monarquía absoluta y los integrantes del Parlamento, que pretendían limitar el poder real. ¿Qué fue la Revolución Inglesa? Se denomina Revolución Inglesa a la etapa de la historia de Gran Bretaña, comprendida entre 1642 y 1688. Se extiende desde los últimos años del reinado de Carlos I hasta la Revolución Gloriosa, que puso fin al gobierno de la dinastía de los Stuart. Durante esos años se produjeron tres guerras civiles entre los partidarios de la corona inglesa, que pretendían imponer un estilo de gobierno absolutista, y los integrantes del Parlamento, que trataban de limitar el poder real. Esos enfrentamientos culminaron con la derrota del absolutismo y la instauración de la monarquía parlamentaria. Periodo histórico de la Revolución Inglesa. La Revolución Inglesa comprende las siguientes fases o etapas. Primera Guerra Civil, 1642-1647. Se desencadenó debido a los intentos del rey Carlos I de imponer un estilo de gobierno absolutista y de restaurar la liturgia católica. Enfrentó al rey y a sus partidarios contra la mayoría de los parlamentarios. La guerra fue ganada por estos últimos, que encarcelaron al rey y lo privaron del derecho a disolver el parlamento. Segunda Guerra Civil, 1648-1649. Comenzó cuando el rey escapó de su prisión y se alió con los escoceses, que fueron vencidos por un ejército dirigido por uno de los parlamentarios, Oliver Cromwell. Se produjo entonces un conflicto entre algunos nobles del parlamento que deseaban negociar con el rey y Cromwell, que impulsó el enjuiciamiento del monarca por alta traición. La postura de Cromwell se impuso, por lo que Carlos I fue condenado a muerte y decapitado el 30 de enero de 1649. La monarquía fue abolida y se adoptó un sistema republicano, que presentó las aspiraciones de una burguesía que impuso su moralidad puritana y su idea de que el beneficio individual era beneficioso para la sociedad. Tercera Guerra Civil, 1649-1651. Enfrentó a los forzados republicanos, liderados por Cromwell, contra los realistas irlandeses y escoceses, que apoyaban las aspiraciones de Carlos II de ascender al trono. Finalizó con la victoria de los republicanos y la pacificación de Irlanda y Escocia. Características de la Revolución Inglesa. Fue un enfrentamiento entre la corona inglesa, apoyada por los partidarios del absolutismo, y el Parlamento, que trataba de ponerle límites al poder real. Fue especialmente violenta entre los años 1642 y 1649, es decir, durante las dos primeras guerras civiles. La espiral de violencia concluyó con la ejecución del rey Carlos I, que, luego de un juicio por alta traición al Estado, fue decapitado. La Revolución Inglesa incluyó un periodo único en toda la historia inglesa, la República, entre los años 1649 al 60, durante la cual la monarquía fue sustituida por un sistema republicano. Nunca antes ni después los ingleses dejaron de ser gobernados por un monarca. El resultado de esta serie de enfrentamientos significó el fracaso del intento de los Estuardo de imponer la monarquía absoluta en Inglaterra. Esta revolución finalizó con la Revolución Gloriosa, tras la cual se estableció una monarquía parlamentaria en la que la corona tuvo que compartir el poder con el parlamento. Personajes. Carlos I de Inglaterra. Fue rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda, además de ser el segundo hijo de Jacobo I. Accedió al trono en 1625 y se casó con la princesa francesa y católica Enriqueta María. Carlos creía en los derechos monárquicos y estaba muy comprometido con la Iglesia de Inglaterra. Disolvió el Parlamento en 1629. En 1640 el rey convocó a un nuevo parlamento, que fue entregado por los escoceses al parlamento inglés, y el nuevo parlamento se juzgó y se condenó al monarca. Este murió ejecutado en el Caldazo. Carlos II de Inglaterra.
Fue rey de Inglaterra e hijo de Carlos I. Intentó recuperar el trono de Escocia, pero fue derrotado por Cromwell en la batalla de Worcester. Tuvo que esperar a que muriera para poder llegar al trono. Demostró que en el poder que había adquirido durante la Guerra Civil no había desaparecido. Carlos intentó restablecer el absolutismo monárquico. Durante su reinado fue tomado en forma monárquica y parlamentaria inglesa. Jacobo II fue rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda durante 3 años. Vivió 68 años. Era el segundo hijo de Carlos I. En 1671 se convirtió al catolicismo, por lo que lo retiraron de sus cargos públicos. En 1687 eliminó las discriminaciones legales contra los católicos, implantando así una tolerancia religiosa. Esto lo enfrentó con la Iglesia anglicana. Los líderes protestantes ingleses iniciaron una revolución en defensa de la monarquía parlamentaria e invitaron a Guillermo III de Orange a quitarle el trono a Jacobo. Guillermo de Orange. Guillermo III fue un aristócrata holandés y príncipe protestante desde su nacimiento, rey de Inglaterra, Irlanda y Escocia hasta su muerte en 1702. Consiguió la retirada del ejército francés y la paz con Inglaterra. Sin embargo, Guillermo traicionó a su suegro Jacobo II cuando apoyó a la iglesia anglicana. Aquella revolución destronó a Jacobo II y a los rebeldes, y así coronaron su lugar a Guillermo III. Antes de morir, Guillermo aprobó la ley de asentamiento en la que excluía del trono inglés a los católicos. Cromwell fue un político inglés, protestante puritano y anticatólico. El monarca inglés gobernó sin el parlamento e impulsó una política absolutista y aumentó los privilegios de la aristocracia. En 1640 el rey se vio obligado a reinstaurar el parlamento e intentó encarcelar a los miembros de la oposición. Más adelante, en 1642, estalló una guerra civil que enfrentó a los realistas con los partidarios del Parlamento. En este momento, Cromwell creó un ejército revolucionario y el New Model Army y venció a los realistas. Cuando él murió, la República se vio metida en un periodo del caos que acabó con la restauración de la monarquía. Causas de la Revolución Inglesa. El deseo de Carlos I de imponer un estilo de gobierno absolutista basado en la teoría del derecho divino de los reyes. La necesidad del rey de aprobar nuevos impuestos, para lo cual, según la tradición, necesitaba la aprobación del Parlamento. El intento de los Estuardo de reimplantar el catolicismo en Inglaterra, Escocia e Irlanda, lo cual generó un gran descontento entre la mayoría de sus súbditos, que eran protestantes. Consecuencias de la Revolución Inglesa: la ejecución por decapitación del rey Carlos I y el destierro del heredero al trono, Carlos II. El fracaso del intento de los Estuardo de imponer la monarquía absoluta en Inglaterra. Rivalidad entre conservadores y liberales. Se sientan las bases de la propiedad privada. Derecho y Revolución Inglesa. Antes de la Revolución, el Parlamento era tan solo un cuerpo consultivo temporal que el rey podía disolver, y que tenía un único poder de negociación: dar su consentimiento para aprobar nuevos impuestos. Luego de la Revolución, el Parlamento pasó a tener plenas facultades legislativas y a compartir el poder con el rey. Se logra la disolución del derecho divino monarca, lo cual consistía en que el poder divino establecía una monarquía acreditada por Dios y sus decisiones no podían ser cuestionadas. Por medio de la Revolución Inglesa se logra erradicar esta idea y establecer el sistema parlamentario y poner límites constitucionales a las monarquías siguientes. La instauración de una forma de gobierno, la monarquía parlamentaria, que protegió los derechos de los súbditos y garantizó la seguridad jurídica. Esta situación favoreció las inversiones y los emprendimientos empresariales, generando así algunas de las condiciones necesarias para el desarrollo de la revolución industrial. Creación de la petición de los derechos. Es un importante documento constitucional que establece garantías concretas para los súbditos, que no pueden ser vulneradas por nadie, ni siquiera por el rey. Por medio de la Revolución Inglesa se construye el campo del derecho público. Se construye el habeas corpus, lo cual es una acción pública que protege la libertad cuando alguien es capturado con violación de las garantías constitucionales, lo cual es un derecho fundamental. La estructuración de la Declaración de los Derechos es un documento cuyo propósito principal era recuperar y fortalecer ciertas facultades parlamentarias ya desaparecidas o notoriamente mermadas.